De un libro, un cuento. El arquitecto de Tombuctú, del escritor Manuel Pimentel, publicado en 2008. Y esta historia está inspirada en hechos reales, donde se combina ficción con realidad. Basada, como digo, en eventos históricos auténticos, destacan, entre ellos, el célebre emperador del Imperio de Mali del siglo XIV, Mansa Musa, la ciudad de Tombuctú como un importante centro cultural de la época, y el arquitecto granadino, protagonista de la novela, quien construyó la icónica mezquita de adobe de Djinguereber alrededor del año 1327. En los vastos paisajes del Andaluz, donde los ríos serpentean entre olivares y las ciudades eran joyas de arte, vivía un joven arquitecto llamado Yuder Basir. Era un hombre de manos inquietas y mente incansable. Alguien que veía posibilidades donde otros encontraban obstáculos. Cada arco que diseñaba, cada cúpula que imaginaba, parecía hablar con el cielo. Pero a pesar de su fama local, Yuder no se sentía completo. Su alma buscaba algo más, un propósito mayor que los jardines perfumados y las fuentes que brotaban en su tierra natal. El destino llegó un día como una tormenta repentina. Un mercader viajero, cubierto con polvo del desierto, trajo noticias de un reino lejano. Mali, en el corazón de África. El gran emperador Mansa Musa, conocido por su inmensa riqueza y también sabiduría, buscaba un arquitecto para construir en Tombuctú una ciudad que sería la joya del mundo islámico. Yuder, que había pasado años diseñando en la estabilidad de Andalucía, sintió un llamado profundo. Esta era su oportunidad para trascender, de crear algo eterno. Sin dudarlo, dejó atrás su hogar. Sabía que el viaje sería largo y también peligroso, pero su deseo de cumplir con esa misión superaba cualquier miedo. Se unió a una caravana que atravesaba el Sáhara, aquella vasta extensión de arena que parecía un océano sin fin. Las jornadas eran extenuantes. El sol abrasador parecía quemar el alma, y las tormentas de arena les envolvían en un caos de viento y polvo. Pero en medio de aquel desierto implacable, Yuder encontró una extraña serenidad. Por las noches, bajo el cielo como si fuera tachonado de estrellas, escuchaba las historias de los caravaneros, relatos de antiguos imperios y también de ciudades perdidas, y sentía que su camino empezaba a estar guiado por algo más grande que él mismo. Finalmente, tras semanas de viaje, la caravana llegó a Tombuctú. La ciudad se alzaba como un espejismo en el horizonte, un lugar de intercambio y movimiento, donde convergían culturas de todo el mundo conocido. Pero a medida que caminaba por sus calles de polvo, Yuder se dio cuenta de que la ciudad, aunque vibrante, no tenía la grandeza que el emperador soñaba. Mansa Musa, el emperador, lo recibió en su palacio, un lugar que reflejaba la riqueza del imperio. El emperador era un hombre imponente, con una mirada profunda que parecía medir el alma de quien tenía enfrente. Yuder Basir, dijo el emperador alzando una mano cargada de anillos de oro, he oído hablar de tu talento. Quiero que hagas en Tombuctú un faro. Que nuestras mezquitas hablen con el cielo y que nuestras bibliotecas sean un santuario para el conocimiento. Yuder inclinó la cabeza aceptando el desafío, pero sabía que no sería fácil. Tombuctú no era el Al-Ándalus que había dejado. Aquí los materiales no eran mármol ni piedra, sino barro y paja. El clima era extremo, con lluvias repentinas que destruían lo que el sol había endurecido. Sin embargo, Yuder no se dejó intimidar. Estudió las técnicas locales, observó cómo los artesanos trabajaban con adobe y cómo las construcciones de desierto resistían las tormentas y el calor. Pronto entendió que la clave no era imponer, sino adaptarse, aprender del entorno
y de las manos expertas de los albañiles. Su obra maestra fue la mezquita de Gingereber, un templo que debía ser corazón espiritual de la ciudad. Juder diseñó muros gruesos que alzaban con fortalezas contra el desierto, minaretes que, aunque simples en apariencia, eran imponentes. Añadió patios amplios donde los fieles podían refugiarse del calor, y diseñó espacios que parecían respirar con el viento. El adobe, moldeado por manos pacientes, adquirió una belleza inesperada bajo su dirección. Pero no se detuvo ahí. Mansa Musa quería que Tombuctú fuera un centro de conocimiento. Y Juder entendió que en una ciudad sin ideas era una ciudad sin alma. Luego construyó bibliotecas que se convirtieron en auténticos santuarios para los manuscritos que llegaban de todas partes. Textos sobre astronomía, medicina, filosofía y poesía. Las bibliotecas eran pequeñas fortalezas contra el olvido, lugares donde los sabios y estudiantes podían sumergirse en el conocimiento. Con el tiempo, Tombuctú floreció. Las caravanas traían más que oro y sal. Traían eruditos de tierras lejanas, atraídos por la reputación de la ciudad. Las calles se llenaron de voces que discutían ideas, y los mercados vibraban con la energía del comercio. Juder, que había llegado como un extranjero, se convirtió en una parte de la transformación. Y aunque nunca olvidó su hogar en Granada, Tombuctú se convirtió en su tierra, un lugar donde ahora formaba parte su alma. Sin embargo, su camino no estuvo libre de dificultades. Hubo quienes se opusieron a sus ideas, quienes desconfiaron de él por ser un forastero. Pero Juder siempre respondió con trabajo, con obras que hablaban de él por sí solas. Cada muro que levantaba era un puente entre culturas, un recordatorio de que el conocimiento, la sabiduría, no conoce fronteras. Cuando Juder envejeció, caminaba con frecuencia por la ciudad que había ayudado a construir. Se detenía frente a la mezquita de Gingereber, viendo cómo el sol del atardecer bañaba sus muros de barro en tonos dorados. Veía a los niños correr por las calles y a los mercaderes regatear en el mercado, y a los sabios también discutir bajo la sombra de los patios. Todo eso, todo aquello era parte de su legado. En su lecho de muerte, rodeado por amigos y aprendices, pidió ser enterrado en Tombuctú. Sabía que su corazón pertenecía a esta tierra, al desierto que había moldeado su vida tanto como él había moldeado la ciudad. Y así, el nombre de Juder Basir, el granadino, quedó grabado en la historia como un arquitecto que, en sus manos y en su ingenio, transformó un sueño en una ciudad eterna. Que tengas un feliz día.